Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos quienes están viendo este video. Quiero compartir con ustedes hoy una pequeña reflexión acerca de una costumbre antigua que estaba en el pueblo judío, en el pueblo de Dios, que era el vestirse de cilicio y cenizas. Para eso voy a leerles, ¿cierto?, el libro de Jonás, capítulo número 3, versículos 5 al 9, para poder entender este tema. Dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Esta es una historia, ¿cierto?, que bíblica, que ocurrió en esta ciudad. Una ciudad que por su maldad, por su pecado, tenía una sentencia, y la sentencia era que de ahí a 40 días iba a ser destruida. Esta costumbre, ¿cierto?, de vestirse de cilicio y ceniza, es una costumbre judía antigua, en la cual, ¿cierto?, los hombres utilizaban la ceniza y cambiaban sus vestidos, sus túnicas normales, por una tela de saco llamado cilicio, lo cual también esto iba acompañado de mucho lamento, de llanto, iba acompañado de mucho arrepentimiento, era una señal clara de arrepentimiento, de luto, de dolor, de pérdida, de angustia, separación, y también iba acompañada de ayuno, pues era una señal pero clave de lo que realmente estaba ocurriendo en lo profundo, en el interior, en el corazón de las personas. El vestirse de saco y cilicio era visible por todos. No era algo que la persona lo hacía y se escondía en su casa, en una habitación, no, sino que todo el mundo sabía lo que estaba pasando. También el vestirse de ceniza y cilicio era, cierto, un trato con el pecado, con el yo, con el orgullo, con la vanidad, con la altivez y la soberbia. El hombre se humillaba a Dios para obtener su favor, su perdón. La ceniza era muy empleada en la cultura bíblica para expresar arrepentimiento. Cuando se cometía alguna falta contra Dios, algún pecado contra Dios, y se quería hacer penitencia, las personas se cubrían con ceniza desde su cabeza. Se utilizaba como una penitencia por los pecados cometidos. Y se aplicaba para pedir misericordia a través de plegarias, especialmente para pedir perdón. La ciudad de Nínive iba a ser destruida. Sus habitantes tenían una sentencia. Sin embargo, dice la palabra de Dios que ellos se arrepintieron, creyeron al mensaje de Dios. Y lo que hicieron fue entonces vestirse de cilicio, echarse ceniza sobre sus cabezas. Lo que hicieron fue doblegar sus vidas a Dios, pedir perdón, arrepentirse, hacer plegarias, ayuno, proclamar dolor, luto, angustia por la sentencia que ellos tenían. Y a ver si encontraban, ¿cierto?, el favor de Dios en sus corazones. Es más, el rey con un decreto proclamó que se hicieran todas estas cosas, a ver si se tenía el favor de Dios y Dios se arrepentía de ese
sentencia, ¿cierto?, que había proclamado contra ellos. Era una actitud de algo físico, ¿cierto? Se vestían de una tela de saco llamado cilicio, ponían ceniza sobre sus cabezas, pero más que eso externo, esto tenía una connotación de lo que estaba pasando en el interior de las personas, de ese dolor, de esa tristeza, de ese quebranto de haber ofendido a Dios y de intentar en esa actitud, en eso interno que ellos estaban sintiendo, tratar de hacer plegaria y súplica al Dios de los cielos para tener perdón. Hoy en día nosotros estamos pasando por una situación bastante compleja. Estamos viviendo, ¿cierto?, ya hace muchas veces una problemática social. Luego se nos vino, ¿cierto?, esto de la pandemia, donde hay mucha gente que también ha estado en quebranto, en dolor, en mucho llanto, ha perdido seres queridos, gente que ha tenido a personas, ¿cierto?, enfermas muy graves en el hospital. Muchos, ¿cierto?, si no fallecieron, han quedado con secuelas. Y creo que muchos oramos a Dios. Sin duda, ¿cierto?, que ha sido un tiempo en que hemos estado en mucha oración. Pero también creo que a lo mejor tenemos que vivir un poco esta costumbre antigua de advertirnos de silicio y ceniza. Quizás ya no va a ser, ¿cierto?, de una forma externa, porque hacerlo hoy en día quizás sería motivo de burla, ¿cierto? Porque no se va a entender. Pero nos podríamos vestir de ceniza y silicio en forma interna, por el dolor que pueda estar pasando en nuestros corazones. Creo que no es simplemente o no es suficiente el orar. Creo que no es suficiente, ¿cierto?, el hacer a lo mejor oraciones todos los días por lo que está pasando. Creo que tenemos que vestirnos de silicio, de ceniza, rajar nuestros vestidos, hacer lamento, lloro, luto, dolor, angustia, proclamar ayuno, doblegar nuestros corazones, doblegar, ¿cierto?, y sacar ese yo oculto que está en nosotros, ese orgullo, esa vanidad, esa altivez, esa soberbia que no nos permite doblegarnos ante Dios. Y quizás teniendo esta actitud interna en nuestros corazones de vestirnos de silicio, quizás hoy también, en este pleno siglo XXI, podamos lograr que Dios se abstenga de su sentencia o que también nos libre de todo esto que estamos viviendo, que en muchas ocasiones es producto de nuestro pecado, de nuestra rebelión, de nuestra rebeldía, de haber pecado contra Dios. Creo que hoy en siglo XXI todavía es pertinente el poder vestirnos de ceniza y de silicio, pero en forma interna en nuestros corazones, que nuestros corazones realmente poderlos llevar al arrepentimiento, poderlos llevar, ¿cierto?, al dolor extremo, a la angustia, a la proclamación de ayuno y oración para tener el favor de Dios. Creo que hoy es pertinente en este tiempo poder vestirnos de silicio y ceniza y que nuestros corazones se puedan humillar ante el Señor. Quizás todavía Dios tenga misericordia de nosotros. Quizás Dios todavía pueda sanar nuestros cuerpos. Quizás Dios todavía podría sanar nuestra mente, nuestro corazón dolido, herido. Quizás Dios todavía tiene una oportunidad para nuestra tierra, para nuestra nación, para nuestro país. Quizás es tiempo hoy de vestirnos de ceniza y silicio, acordarnos de esa costumbre antigua y aplicarla hoy en nuestras vidas, pero de la forma interna, hacia adentro, en nuestros corazones, en nuestra privacidad. Dios les bendiga.